Buen comienzo de semana para todos, tal como fue anunciado en nuestra entrevista hoy en Telebuendías con el economista Pablo Montaldo, a quien le agradecemos su presencia aquí en estudios. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Economista, docente, presidente de la Liga de Defensa Comercial y además estudió en Brasil, en la Fundación Getúlio Vargas, así que de alguna manera conoce por lo menos el sentir y lo que es vivir en el territorio norteño. Ahora a las 9 de la mañana se reúne en la torre ejecutiva del Consejo de Ministros y se dice que uno de los asuntos primordiales que va a desarrollar es el impacto que tendrá esta crisis económica que se viene arrastrando en Brasil y que se profundizó la semana pasada por la pérdida del grado inversor. ¿Es como una bomba de tiempo que tenemos ahí al norte o ya explotó directamente? Bueno, no sé si es una bomba de tiempo. Lo que sí que están pasando varias cosas en el país vecino y cosas que nos impactan directamente. La primera es la suba del dólar. La suba del dólar sumamente pronunciada que ha tenido Brasil, muy por encima de la suba que ha habido en Uruguay, y eso nos está impactando en el corto plazo en la competitividad de los productos uruguayos. Esto es un dato y bueno, nosotros todavía no hemos llegado a compasar la devaluación que se ha dado en Brasil. ¿Y tenemos que compasarla? Parcialmente sí, por lo menos en buena medida sí. No tenemos que repetir el error que se cometió, quizá algunos recuerden, en 1999. En enero del 99, Brasil realizó una devaluación muy importante, el dólar subió de manera apreciable. ¿Más que ahora? Sí, más que ahora. Aparte fue abrupto, fue una devaluación abrupta. El dólar estaba contenido y lo liberaron, y ahí el dólar subió como 70%. Y Uruguay no acompasó en ese momento. Entonces nosotros arrastramos, desde 99 en adelante, hasta la crisis del 2002, arrastramos un desfasaje, un atraso con Brasil, y perdimos competitividad de manera apreciable. En ese momento se pensó que, bueno, que la devaluación brasilera se iba a traducir en inflación del lado de Brasil y que eso iba a ir licuando las diferencias. Eso no pasó, la inflación no se fue a guarismos muy elevados en Brasil y, bueno, Uruguay perdió competitividad y a la larga terminó devaluando en 2002. O sea que lo lógico sería pensar que a raíz de expliquémosle a la gente, a raíz de esta suba del dólar en el mercado norteño para de alguna manera no afectar la competitividad de los precios uruguayos, el dólar en el mercado uruguayo debería tender al alza. El dólar en Uruguay va a tender al alza. Eso lo puedo afirmar categóricamente. No te puedo decir el porcentaje, pero que va a subir, va a subir. Si el dólar en Brasil sigue subiendo o se mantiene, o sea, no retrocede, el dólar Uruguay tiene que subir, porque si no, la pérdida de competitividad es demasiado grande con Brasil. Estamos hoy más o menos en el mismo nivel que teníamos en enero del 99, y ya vemos lo que pasó en enero del 99. Perdimos competitividad, estuvimos 2 o 3 años sin hacer nada, y después tuvimos que devaluar. Claro, la pregunta también es un límite muy finito, ¿no? Porque todos sabemos bien cómo impacta la suba del dólar en la inflación y en el aumento de precios en el mercado interno. Sin duda, en Uruguay la devaluación impacta directamente sobre la inflación. Y sí, seguramente vamos a tener una inflación un poco más elevada de lo que sería deseable. Hoy estamos en el entorno del 9 y pico por ciento, bueno, andará en ese entorno, tal vez un poco más, pero es preferible tener algún punto más de inflación y no la pérdida de competitividad que estamos teniendo en este momento. Hablando en criollo, ¿es preferible tener una inflación superior al 10% que seguir perdiendo competitividad con Brasil? En mi punto de vista, sí. Sí, porque la pérdida de competitividad hoy está... En primer lugar, las exportaciones a Brasil ya bajaron. Se estima que este año la baja de exportaciones a Brasil va a ser más del 20%. 20% sumado a otras bajas en otros destinos significa aproximadamente una baja del 10% en las exportaciones de Uruguay. Y eso pega aproximadamente en el Producto Interno Bruto entre un 1,5 y un 2% de baja en el Producto Interno Bruto. O sea, es mucho. Si nosotros no hacemos nada para recuperar competitividad, y bueno, eso nos va a pegar en las ventas a Brasil y luego en el Producto Interno Bruto, que puede ser compensado con otras componentes, con el consumo, con la inversión, con, no sé, los gastos del gobierno, con menores importaciones. Pero si todo se permaneciera constante, la baja de las exportaciones va a impactar fuertemente en el producto. Eso no tenemos que, me parece a mí que no tendríamos que dejar que pasara. ¿Cuánto tenemos que acompañar a Brasil? Bueno, no sé, si nosotros hubiéramos seguido a pie juntillas, el dólar Uruguay hubiera seguido a pie juntillas lo que pasó en Brasil, hoy el dólar, en vez de estar a 28,60, tendría que estar a 37.
quizás no a 37, pero más de lo que está ahora tendría que estar, para mantener... El dólar en Uruguay hoy debería estar a un precio mayor al que se encuentra en este momento. Si el dólar estuviera flotando libremente... Para no afectar la competitividad, ¿no? Claro, si el dólar estuviera flotando libremente y no hubiera intervenido el Banco Central, seguramente estaría más, no sé, ¿a cuánto? A 30, no sé. Pero el presidente del Banco Central y el ministro de Economía dicen reiteradamente que en Uruguay el dólar está libre. Sí, pero en el último mes el Banco Central ha intervenido de forma muy importante. Ha vendido reservas de manera muy importante. En el mes de agosto las reservas bajaron $1.000 millones, no solo por esta causa, pero en gran parte es esta la causa. Y bueno, no podemos seguir, o sea, aparte las reservas son finitas. ¿Hasta dónde podemos vender? Las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, no la totalidad de las reservas, sino las reservas que son propiedad del Banco Central, son unos 6.000, no llega a $7.000 millones. A una baja de $1.000 millones mensuales, bueno, son 6 meses de reservas. O sea, esto no se sostiene mucho tiempo. O sea que, más allá de lo que se declara para la prensa, ustedes desde su rol de analista ven que no hay solamente un recorte. Lo que dice el gobierno es, bueno, nosotros para las oscilaciones que tiene el dólar hacemos recorte para que los cambios no sean muy pronunciados. Es decir, si el dólar tiende al alza, acá en Uruguay va a seguir tendiendo al alza, lo que no queremos es que sea una subida brusca, repentina. Yo eso lo entiendo y lo puedo compartir. Pero desde mi punto de vista no es que estamos atenuando la volatilidad que tiene el dólar. Simplemente estamos atrasando el tipo de cambio. Desde mi punto de vista, si uno mira las gráficas, yo no la tengo en este momento, si uno mira las gráficas, el dólar en Brasil tiene una subida muy empinada y el Uruguay se estancó. En el último mes se estancó. Y bueno, y eso es una pérdida de competitividad a las exportaciones. Todo el comercio fronterizo, por ejemplo, que no está contabilizado en las exportaciones porque es comercio informal, está totalmente parado. Todas las ciudades de frontera que viven del comercio fronterizo, que hasta no hace mucho era de Uruguay a Brasil, ahora pasó a ser al revés, de Brasil a Uruguay. Sí, pérdida de puestos en los free shops. Están todos parados, o sea, pero de eso vive Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión. Viven de eso, en gran parte. Algunas ciudades más, las ciudades chicas viven. Y bueno, eso del lado uruguayo está parado, completamente parado. Después el turismo. Nosotros recibimos 500.000 turistas brasileños al año. ¿Vendrán en la misma proporción? Porque Uruguay está caro. Para todo el mundo está caro, pero para los brasileños particularmente. ¿Y tiene una solución en el corto plazo o hay que acostumbrarse a que este escenario económico de Brasil se va a mantener por lo menos por un tiempo? Bueno, la situación de Brasil es que Brasil este año, digamos, apareció un déficit fiscal muy importante que el gobierno está tratando de corregir. A ese escenario de déficit fiscal muy importante, que el gobierno está tratando de corregir con medidas ortodoxas, es decir, más impuestos y menos gastos, se suma a una baja del nivel de actividad económica de Brasil, que se estima que durará 2 o 3 años, la baja del nivel de actividad económica de Brasil. Y Brasil, para recuperarse y volver a los niveles de actividad que tenía antes, va a pasar 5 años aproximadamente. Entonces, es un escenario no solamente de pérdida de competitividad con Brasil, sino de menor nivel de actividad de la economía brasileña, lo cual también implica menor demanda para productos uruguayos. O sea, es una cosa que va a durar unos cuantos años, sí. Y en cuanto a la situación que se instala en la región, este tema de Brasil puede traer aparejado, por ejemplo, que ya nuestro país, por más que esté en una situación distinta desde el punto de vista macroeconómico y económico, se ve afectado, por ejemplo, porque inversores ya no miran esta región, es decir, claramente puede ser Brasil un lugar no atractivo para las inversiones, por lo menos en este escenario. ¿Eso puede arrastrar a Uruguay? ¿Puede llevar una dificultad en ese sentido? ¿O Uruguay, por el grado inversor y por tener otra consolidación a nivel internacional, de todas maneras seguirá recibiendo inversión extranjera? Sí, eso no lo sabemos. En principio uno diría, bueno, Brasil pierde el grado inversor, Brasil pasa a ser menos atractivo para las inversiones extranjeras, y cuando un país de la magnitud de Brasil pierde el atractivo para la inversión extranjera, eso se contagia al resto de la región. Eso sería un poco el razonamiento lógico. El inversor que ya no mira a Latinoamérica porque ya no mira a Brasil, y bueno,
y eso afecta a los si no países. mira Brasil, ¿qué sentido tiene mirar Uruguay? Claro. Más cuando muchas inversiones que se hacen en Uruguay tienen que ver también con exportación hacia los países de la región. Acá hay dos cosas que nosotros podemos esperar, que no pase esto porque Uruguay, como dicen algunos, se desacopló de la región, es decir, bueno, no, convencer al inversor extranjero que Uruguay es diferente, que no es Brasil, que Uruguay es más prolijo, que Uruguay tiene un escenario de crecimiento para los próximos años, contrariamente a lo que pasa en Brasil. Y la otra cosa que podría ser actuar favorablemente es la situación argentina. Si Argentina el año que viene se empieza a recuperar paulatinamente, eso nos puede pegar favorablemente. Eso es una cosa que no se sabe todavía por dónde o cómo va a evolucionar, pero podría pegarnos favorablemente una mejora en la situación argentina y contrarrestar de alguna manera lo que está pasando, las malas noticias que vienen del lado de Brasil. Bien. Quiero consultarle también, y ya sobre el final, vincular a la situación de Brasil. Usted mencionaba el escenario de 1999 y hacía un paralelismo con relación a lo que está sucediendo ahora. Y decía, derivó en la crisis de 2002. ¿Puede llegar a haber algo similar a la crisis del 2002 en Uruguay? Parece que se estuviera dando como una especie de tormenta perfecta, que tenemos la sequía, después las inundaciones, la pérdida de competitividad con Brasil, el escenario internacional que ya no es el mismo, el precio de las materias primas. Sí, no, yo creo que no. Que la crisis de 2002 fue multicausal, digamos, sí, el atraso cambiario que tenía Uruguay fue en parte, uno de los detonantes fue la devaluación de Brasil, pero el detonante mayor en el 2002 concretamente fue a fin del 2001 la devaluación argentina, que ahí nosotros terminamos de perder competitividad con Argentina, y la crisis bancaria en Argentina, que derivó en una crisis bancaria en Uruguay. Eso hoy, crisis bancaria en Uruguay no está previsto, no se supone que vaya a haber, no hay ningún indicio de que vaya a haber, y por lo tanto no se espera una crisis de la magnitud de la del 2002. Sí, tal vez un enlentecimiento de la economía, en fin, depende cómo le vaya a Argentina. Si Argentina y Brasil entran en recesión, los dos, para Argentina ya está en recesión y Brasil también. Pero si Argentina no se recupera y son varios años de recesión de los dos lados, Uruguay, digamos, le va a ser muy difícil, digamos, va a tener que buscar otros mercados, entrar, y para eso va a tener que ganar competitividad también, ya sea en China, ya sea en Estados Unidos, ya sea en otros mercados. Otros mercados a Uruguay también se le han caído, Rusia, Venezuela, mercados importantes, y la menor demanda de China. Entonces, el escenario no es del todo favorable, pero nosotros, bueno, estamos un poco mejor que los vecinos. Bien. Usted que es presidente de la Liga de Defensa Comercial, allí hacen un seguimiento acerca de la realidad empresarial del Uruguay, más allá de las mediciones que hace el gobierno, vinculadas, por ejemplo, al cierre de cuentas bancarias suspendidas, empresas en concurso. ¿Cómo está la situación del empresario uruguayo hoy en día con todo este escenario? Sí, este es un año en el que va a haber un número mayor de concursos, sí, va a haber un número mayor, digo, no sabemos cuánto, pero va a ser mayor que los años anteriores. Normalmente, en años normales hay más o menos unos 60 concursos, es decir, empresas que entran en situación de reestructuración de pasivos, de deudas. Y este año va a haber un número mayor, no sabemos en cuánto va a terminar, pero va a ser mayor. También el número mayor de cuentas suspendidas y clausuradas. Eso es una realidad que se debe al enlentecimiento de la economía. Eso son unas cosas que evolucionan de manera paralela. Claro, pero es que estamos creciendo menos o eventualmente en algunos sectores ya no hay solamente un crecimiento menor al esperado, sino que hay una depresión en la actividad. La economía en su conjunto está creciendo menos. Algunos sectores directamente están decreciendo. Algunos sectores están creciendo poco y otros están decreciendo. Hay sectores notoriamente que han decrecido. Vamos a poner todo lo que está relacionado con el agro y sobre todo con la agricultura en particular, está con dificultades. La lechería es un sector que está con dificultades. Pongo dos sectores que son claros ejemplos de y donde se ha visto empresas que han cerrado o que han pedido concurso. La construcción es un sector que también está retrocediendo. Y habría que quizás revisar las pautas salariales que se comunicaron hace no mucho tiempo, porque parece ser distinto el escenario, parece haberse perjudicado, por lo menos esta amenaza de Brasil no estaba tan latente. No, yo creo que las pautas salariales son suficientemente flexibles como para que los empresarios y trabajadores negocien y bueno,
de alguna manera, digamos, se adecúen a... las pautas salariales fijan franjas, empresas menos dinámicas, empresas más dinámicas, y bueno, las empresas menos dinámicas tienen su sector para adecuarse y negociar en ese tramo, y bueno, ahí dependerá un poco de la habilidad de los negociadores del lado empresarial y también de la receptividad que tenga del lado trabajador, que entiendan la situación, y que a veces es preferible resignar o no tener tantos aumentos de salarios y privilegiar el empleo, que es algo que también se está viendo resentido y que seguramente va a aumentar. Pero hay sectores de la actividad que, por ejemplo, no están en condiciones de dar un aumento por encima de la inflación, por ejemplo. Sí, hay muchos sectores que no están en condiciones de dar aumentos por encima de la inflación. Muchos sectores. Sí, muchos sectores. Digo, la construcción, todos los sectores que están a la baja, que están retrocediendo y no directamente, o si dan aumento tienen que sacar personal de su plantilla. Y bueno, en fin, eso es un tema que habrá que evaluarlo en cada sector. Bien, ya sobre el final no quiero dejar de consultarle. ¿Fue una mala decisión abandonar la mesa de negociación del TISA? Bueno, el TISA es un tratado... Vázquez dice que el TISA no existe. El TISA, bueno, lo que dice Vázquez es verdad, el TISA no existe porque no está firmado. Eso es una cosa objetiva. Eso es algo objetivo, pero en realidad yo tengo una opinión personal, pienso que era mejor sentarse a negociar y después ver si lo firmamos o no, y eso tiene un trámite, lo firma el Poder Ejecutivo, después viene el Parlamento, se aprueba, toda esa discusión no se dio. El TISA es un tratado muy complejo porque es un tratado que abarca servicios de muchas áreas de servicios, y lo que se negocia son básicamente reglas de acceso a mercados, y bueno, son reglas muy complejas que a Uruguay en algunos sectores le podían hacer modificar reglas que habitualmente tenemos en Uruguay. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más, el trato nacional, tratar a las empresas extranjeras de los países firmantes como si fueran empresas nacionales. Hay algunos sectores donde la actividad está reservada para empresas nacionales, en muchos países y en Uruguay también. ¿Vamos a abrir esos sectores a la competencia internacional? Transporte de pasajeros, por ejemplo, es un sector que está reservado a empresas nacionales, terrestre, aéreo y fluvial. ¿Vamos a abrir esos sectores? Seguros. ¿Vamos a abrir determinados sectores que son monopólicos por parte del Banco de Seguro del Estado? No sé, hay muchas interrogantes, pero lo bueno era ponerlo sobre la mesa, discutirlo, esto sí, esto no. Uruguay podía poner algunas reservas, en estos sectores no me quiero abrir. En fin, abrirse a la competencia, desde mi punto de vista, es bueno. Lo ha demostrado todos los sectores que se han abierto a la competencia, telecomunicaciones, seguro, banca, son sectores donde el consumidor tiene mejores servicios de mejor calidad y más baratos. Ahora, más allá de esta complejidad, ¿qué es lo peor? ¿La decisión en sí y el impacto que puede llegar a tener a futuro o la señal que se está dando? Y las dos cosas. O sea, la señal que se está dando no es buena, me parece a mí, modestamente, porque Uruguay había pedido para ingresar. Había dos países que habían pedido para ingresar, Uruguay y China. Y la Unión Europea había apoyado el ingreso de Uruguay, expresamente, un comunicado. Y ahora decimos, no, perdóname, no, aquello, no, ahora no quiero entrar. Es una señal que no es del todo buena. Si bien en la diplomacia son cosas que se entienden y las políticas nacionales cada vez se cambian y eso se entiende. Y después, bueno, quedar afuera de un posible tratado donde están todos los grandes jugadores a nivel mundial, o muchos de los grandes jugadores, sobre todo la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia y Nueva Zelanda, que son jugadores importantes, que son países que están todos los países del área del Pacífico, de América. Bueno, no parece la mejor solución, pero bueno, siempre está la posibilidad de adherirse después. O sea, una vez firmado el tratado, Uruguay puede adherir. Ahora no va a adherir ya habiendo incidido en la negociación. Pablo Montaldo, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.